Del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy estamos frente a un pasaje que a mí siempre me gusta imaginármelo. Es el pasaje de Jesús durmiendo en la barca mientras el viento está azotando contra esa misma barca. Entonces pónganse a pensar, ya ha caído la tarde, Jesús ha despedido a la gente, han subido a la barca, están a la mitad del lago, ya la tierra la ven distante, lejos. Jesús, que dice: «Me voy a dormir», agarra un cojín, se va a la popa del barco, duerme, y entonces se desata el viento, empieza así un poquito a soplar, ¿verdad? Yo creo que nosotros nos podemos imaginar eso cuando aparecen, por ejemplo, los vientos justo antes de cuando va a caer una tormenta, que empiezan así suavecitos, pero poquito a poquito van creciendo hasta que se desata la tormenta, ¿verdad? Y entonces me imagino que de esa misma manera se fueron desatando los vientos, empezó un poquito a mecer la barca poco a poco, hasta que después se volvieron grandes, se empezó a crecer las olas, a meterse el agua en la barca, y Jesús dormido en la popa. Entonces a mí me da muchísima risa porque, claro, imagínense, si nosotros, por ejemplo, hay gente que tiene el sueño muy ligero y que con el mínimo ruido, con el mínimo movimiento se despiertan. Hay otros que tienen el sueño muy pesado, que pueden moverlos, pueden hacer mucho ruido y no se despiertan. Pero yo creo que este es el extremo, llegar a mover, a sacudir una barca y que hasta las olas estén entrando en la barca. Yo creo que todos, cuando les cae un poquito de agua en la cara mientras están dormidos, se despiertan. Entonces, pero Jesús estaba dormido. Y justamente yo creo que ahí fue el error de poder interpretar eso. Muchos pensarán: ¿por qué es que Jesús estaba dormido? Y era para decir, si Dios está ahí, si Dios está con ellos, si Dios está cercano. O sea, a Jesús lo han visto predicar, a Jesús lo han visto sanar enfermos, a Jesús lo han visto expulsar demonios, a Jesús lo han visto resucitar a los muertos. Entonces, ¿qué otra prueba necesitan de que Jesús sea Dios? Entonces saben de que tienen a Dios, al Mesías, en la barca. Y si está dormido, déjenlo dormir, Dios está ahí. Y entonces, claro, la pregunta que hace Jesús es también para nosotros. ¿Y cuál es la duda? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué no creen? ¿No han visto las bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿No han visto lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? ¿No han visto cómo Dios nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia? ¿Cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros que incluso nos sigue perdonando los pecados, sigue derramando el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace falta para creer? Esa es la pregunta fundamental que nos deja el Evangelio el día de hoy. El problema no es que Jesús duerma, el problema es que nosotros no creemos en esa presencia de Dios en nuestra vida día tras día. Por eso, queridos hermanos, es un llamado de atención también la que nos hace la palabra el día de hoy. Reconozcamos siempre la presencia de Dios. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.